citando el ejemplo de la otra compañera que dijo la insuficiencia renal, el 90% de nuestros pacientes que se dializan por la insuficiencia renal es por la nefropatía diabética, el 90%, ¿sí? Que por una diabetes compensada no es de un año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años, porque ya atrás, hace 10 años atrás, nadie le dijo que eso hoy era porque él no se cuidó, ¿verdad? Sí. Cada sesión de diálisis cuesta alrededor de 500 reales. Vamos a poner en reales para, no sé, ¿verdad? Ustedes con los cambios, ¿qué tal? ¿Verdad? Sí, pueden hacer los cambios ya rápido. 500 reales por sesión. Y esos pacientes se dializan 3 veces por semana. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 1.500 reales por semana y en un mes son 6.000 reales. Fora todo o resto, né? Fuera los otros medicamentos, la eritroproyectina, ¿verdad? Porque siempre están anémicos. Cada ampolla sale 300 reales por ahí y se tiene que poner una por sesión. Después el calcio y después todo el otro estudio de laboratorio. O sea, vamos a suponer que alrededor de 10.000 reales le cueste a un paciente renal, ¿verdad? Tratar a un paciente renal que ya tenga que hacer diálisis, ¿verdad? Por mes, por paciente. ¿Y eso quién tiene que pagar? Si el individuo tiene la plata, particular, ¿verdad? Sí. O si no, el Estado. ¿Verdad? Por eso que el Estado nunca puede mejorar nada, porque siempre está pagando en 100. Imagínense cuántas personas que se tienen que utilizar hoy día, ¿verdad? Un promedio de 10.000 reales por persona. Eso, aparte del profesional del enfermero que hace las sesiones de diálisis, aparte del médico que tiene que tratar a esos pacientes. O sea, todos nosotros estamos aportando para que el Estado pueda disminuir o tratar las complicaciones de los pacientes que a 10 años atrás no se cuidaron, o 15, 20 años atrás no se cuidaron. Entonces, es nuestro trabajo, nuestro rol como profesionales de la salud, trabajar en la prevención. ¿Sí? Yo sé que cuesta, porque a nuestros pacientes van a decir, en realidad la palabra prohibido nosotros no tenemos que utilizar. ¿Sí? Porque todo lo que es prohibido es lo que queremos, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, yo me quiero ir a salir a la discoteca a la noche. No, todavía no tenés edad. No, pero yo ya quiero. Cuando tenés edad ya no te querés ir, ¿verdad? Pero ya estás grande. Sí. Pero vamos a poner los niños, los chiquititos, ¿verdad? Ustedes saben lo que es enchufe, ¿verdad? Tomada. Cuando a los niños van a decir, no coloco el dedo en la tomada. ¿Qué hacen esos niños? Coloco el dedo en la tomada porque me dijiste que no, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con esos pacientes. Cuando les dice, está prohibido comer eso, la primera cosa que ellos van a ir a comer es lo que ustedes le dijeron que está prohibido. ¿Sí? Entonces cuando nosotros le vamos a explicar a nuestros pacientes, primero vamos a usar una palabra no recomendada, ¿verdad? Recomendado, no recomendado. ¿Y por qué no está recomendado? ¿Verdad? Porque esto y esto y esto y esto puede pasar esto y esto y esto. Porque al fin y al cabo la decisión la tiene el paciente, ¿verdad? De adherir o no al tratamiento que nosotros le estamos haciendo. ¿Sí? En la misma cosa, ahora por ejemplo que el profesor, yo le pregunto, ¿entendieron, chicos? Ellos te dicen, sí, yo te puedo asegurar que el 20% es cuando ustedes le preguntan al paciente, ¿entendieron? El paciente le dice, sí. Tengan por seguro que el paciente no va a hacer nada de eso que ustedes le dijeron, a no ser tomar remedio y puede ser que se olvide. Porque el paciente que entiende y se preocupa es el paciente que pregunta. Si el paciente no le pregunta, después le va a venir un poquito después ya totalmente descompensado. Por experiencia de vida. ¿Sí? Porque yo tuve una anécdota, ¿verdad? Como yo ejerzo la profesión, un paciente recién diagnosticado con diabetes, el
clínico, ¿verdad? Le dijo, tenés que consultar con el nutricionista, ¿sí? Se va el paciente, entra en mi consultorio y ya me dice, le voy a decir en portugués, ¿verdad? Ô, doutor, eu já aviso que eu não vou deixar o pastel nem o refrigerante. ¿Verdad? No voy a dejar ni la gaseosa ni la empanada. Y tiene diabetes. ¿Verdad? ¿Qué ustedes van a hacer con un paciente así? Que ya es rebelde luego porque ya le descubrió que tiene diabetes. ¿Verdad? ¿Le van a obligar? No. No. ¿Verdad? Entonces, ¿qué yo hice en ese momento? Señor, ¿quién soy yo para prohibirte las cosas? Usted vino acá para que yo le diga lo que es recomendado, lo que no es recomendado. Si usted quiere tener una buena calidad de vida, yo le voy a orientar. Ahora, si el día de mañana usted quiere depender de una máquina para vivir 3 veces por semana, ¿verdad? O quiere que su señora sea viuda temprano, ya va a depender de vos, ¿verdad? Pero nosotros todos ya fumaron, ¿sí? Son dos. Es porque una es asistencia y la otra es la constante, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros vamos a darle información, ¿sí? Para eso nosotros también tenemos que tener conocimiento. Y ese es el objetivo de esta disciplina. Ofrecerlo, darle teoría o contenido para un conocimiento básico acerca de la nutrición, ¿sí? Porque ustedes, por supuesto, no van a salir de acá nutricionistas, ¿verdad? Pero por lo menos cuando el paciente va a su consultorio y usted le indique un medicamento para la presión arterial, para la diabetes, la dislipidemia, ya le van a poder decir, bueno, pero vas a tener cuidado con tu alimentación respecto a Y le van a decir, bueno, cuando puedan, vayan a consultar con el nutricionista, porque el nutricionista, como dijo ella, la compañera, es un educador. Él es el que se va a sentar y va a estar 1 hora con su paciente preguntando qué come cuando en el desayuno, qué come en el almuerzo, qué come en la merienda, qué come en la cena, qué come cuando está ansioso, qué come cuando está triste, ¿sí? Porque todo eso entonces es parte del tratamiento, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo también? Que ustedes se den cuenta que muchos de los pacientes se debe tratar multidisciplinariamente, ¿sí? A veces necesitan otro profesional de apoyo para que podamos lograr lo que nosotros queremos con nuestro paciente, que es compensar la enfermedad, mejorar su calidad de vida, tratar en unos casos curar si es posible. ¿Está bien? Entonces, con la alimentación podemos prevenir la diabetes, así como dijo la compañera, la hipertensión y cáncer también, ¿sí? Porque después cuando hagan también trabajo de investigación se van a dar cuenta que por lo menos el 80% de los cánceres que hay también pueden ser brevemente con los hábitos alimentarios, ¿sí? Entonces, hoy, como una introducción respecto a eso, vamos a hablar sobre las leyes de la alimentación, que es la unidad 1, leyes de la alimentación para una alimentación saludable. Y si nos da el tiempo hoy todavía, vamos a hablar de conceptos de alimentación, nutrición, alimentos y nutrientes. Bueno, toda alimentación debe cumplir con 4 leyes. La ley de la cantidad, la ley de la calidad, la ley de la armonía y la ley de la adecuación. ¿De dónde surgieron estas leyes? Fueron creadas por un médico, ¿sí? Este médico, un médico argentino, que se llamaba Pedro Escudero. Él, en el ejercicio de la profesión, se dio cuenta que necesitaba otros profesionales de apoyo al tratamiento de sus pacientes
tengan conocimiento en la nutrición, o sea, con los alimentos, y cómo el alimento influye en el organismo. ¿Sí? Entonces ahí surgieron estas 4 leyes. La primera ley de la cantidad. Toda alimentación debe cubrir las necesidades calóricas de cada individuo, teniendo en cuenta el balance energético. ¿Sí? Nosotros, para desarrollar nuestras actividades, necesitamos una X cantidad de energía. ¿Y de dónde ustedes creen que viene esa energía? De los alimentos. Isso é o que chamam de a taxa de necessidade basal? Assim, que calcula, Sí, né? la TMB, tasa, pero también tiene factor de actividad, ¿verdad? Ahí entonces es el requerimiento energético total, valor energético total. TMB es una cosa y BCT es otra cosa, ¿sí? Tasa metabólica basal es la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para desarrollar las funciones vitales. Y valor calórico total es la cantidad de energía que se necesita para desarrollar toda nuestra actividad. Caminar, andar, bailar, pasear, trotar, correr, ¿sí? ¿Bien? ¿Hay alguien acá que es profesional de la salud ya? Sim, aí tá. Macau. Nutri. O sea, en cada curso, es decir, que yo voy a bailar nutricionista, entonces le va a ayudar a él. Además, ¿quién más es? Macau. Biomedicina. También maneja mucho de biomedicina. Pero quieren ser médicos, ¿verdad? Está bien. Es certificado. Es largo la carrera, ¿verdad? 6 años. Después más la especialidad, la residencia otra vez. Mínimo los 8 años para estar en el mercado de trabajo como un especialista, ¿verdad? Bien. Es una carrera de aguante, que aguanta más, bien, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros necesitamos consumir la cantidad de alimentos que nos provean la energía que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? La nutrición es individual. Cada persona tiene un requerimiento de energía diferente. Y por eso cada organismo responde a diferentes exigencias nutricionales según el momento en que se encuentra. Una persona puede estar pasando una enfermedad, ¿sí? Que va a tener una necesidad de energía diferente de una persona que esté sana. Un embarazo, ¿verdad? La mujer embarazada tiene un requerimiento nutricional o de energía diferente a la mujer que no está embarazada, ¿verdad? Al deportista, ¿sí? Entonces, una persona que es deportista, hace el deporte, tiene una necesidad de energía diferente a una persona que no. Por ejemplo, todos conocen a Usain Bolt, le conocen a Bolt, ¿verdad? Bolt dijo en una entrevista que él requería 4.000 kilocalorías por día para mantener toda esa masa muscular que él tenía. Cantidad de músculo que tiene, ¿verdad? Porque nosotros sabemos hoy día que el músculo es un tejido activo que demanda energía, ¿verdad? Entonces, necesitamos alimentarlo. Y un individuo normal, así como nosotros, que apenas caminamos, necesitamos por lo menos 2.000 calorías. Entonces, es muy diferente lo que él hace a lo que nosotros hacemos. Por eso es que la cantidad depende de cada nivel, ¿sí? Crecimiento, si es un niño, ¿verdad? Si es un bebé, si es un niño, adolescente, un adulto. El sexo también es importante. El varón tiene un requerimiento diferente de la mujer, ¿sí? Generalmente el varón tiene más, el requerimiento más aumentado que de la mujer. Y la edad, si sea un adulto, sea un adolescente o sea un adulto mayor, ¿sí? Es fundamental mantener el balance en la cantidad, ya que si esta no es adecuada puede ser perjudicial.
Si la cantidad ingerida es mayor que la recomendada, el balance es excesivo. Si yo tengo un balance excesivo de calorías, ¿qué puede ocurrir ahí? Sobrepeso, obesidad. Sobrepeso, obesidad, ¿verdad? O podemos hablar, yo consumo más de lo que necesito de un nutriente, vamos a suponer los hidratos de carbono. También puede desarrollar la diabetes, ¿verdad? La insulinoresistencia. En cambio, si se consume menos cantidad de lo que se debería, el balance entonces es insuficiente. ¿Y qué puede ocurrir ahí? Desnutrición. La desnutrición. ¿Verdad? O si yo consumo menos de lo que necesito, por ejemplo, de un cierto tipo de alimento que tiene nutrientes, podemos hablar de la anemia también. ¿Verdad? Entonces, ve la importancia de que podamos nosotros consumir la cantidad de energía que nuestro cuerpo requiere. ¿Sí? Por eso, una de las leyes es la ley de la cantidad. Segunda ley, ley de la calidad. La alimentación debe ser completa, aportando todos los 5 nutrientes fundamentales. Estamos hablando de los hidratos de carbono, proteínas, grasas o lípidos, vitaminas y minerales. ¿Cuántos nutrientes entonces fundamentales tenemos? ¿Conocemos o citamos ahora? 5. ¿Cuáles son? Carbohidratos, minerales, proteínas, lipídios, Grasas. Sí. ¿Sí? Yo suelo preguntar esas leyes en el examen. ¿Sí? Entonces, ya le doy un dato. ¿Sí? Yo pregunto sobre las leyes. Puedo preguntar tal cosa, tal cosa, tal cosa, se refiere a qué ley. ¿Sí? Es importante para nosotros, como profesionales de salud, lo que involucra justamente eso. ¿Sí? Mantener la salud. Pero, recordar que aquellos alimentos envasados, que son los alimentos procesados y ultra procesados, intervenidos por la industria alimentaria, que contienen cantidades excesivas de conservantes, colorantes, grasas y azúcares, así como las comidas rápidas, deben ser de consumo ocasional. O sea, ahí me pregunta, vamos a hacer una encuesta con la sección. ¿Quién come una fruta por día? Eu como ultimamente também. Preocupante porque ya es menos de la mitad. Pero, ¿quién come 2 frutas por día? Depende del día. Por lo menos ya intenta, ¿verdad? ¿Y quién come 3 frutas por día? Un compañero. Era muito azeitona, mas hoje ¿Por qué le pregunto esto? La recomendación de la OMS es consumir por lo menos 3 frutas por día. A gente considera o tomate uma fruta. Para pergunta o pão aí. Pergunta o pão. pão, ¿verdad? Pergunta o pão aí, que todo mundo vai. Ensalada. ¿Y quién come ensalada por lo menos en el almuerzo todos los días? Ah, esse eu como. ¿Dónde me va a hablar de la ley de la calidad, verdad? ¿Por qué es muy importante eso? Porque las frutas y las verduras, ¿verdad?, nos aportan vitaminas y minerales, que son nutrientes, ¿verdad? Que tienen una función muy importante en el cuerpo. Pero aparte de eso, también nos aportan fibra, ¿verdad? Además, como los alimentos, hay alguien que comen, por ejemplo, un alimento, pan integral, por lo menos. Sim, sim. Sim. Espero que cambien su mentalidad, aunque sea después que la profe diga algo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser, no solo parecer, ¿verdad? Porque no podemos decir a nuestros pacientes, a lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿verdad? Así como el cardiólogo acá el día de mañana, que va, algún cardiólogo sale de acá y
le dice a tu paciente, usted no puede fumar, ¿verdad? Llegó el paciente, te ve allá, fumando, sí, doctor, te quitaba el centro, ¿verdad? Muy difícil, porque nosotros estamos hablando de salud, de hábitos, y nosotros tenemos que parecer también, no solo ser, ¿sí? Entonces, es difícil, yo también, a mí me cuesta, yo lo sé, ahora que doy clase en la UP, ¿verdad? Que son 600 alumnos por ahí, justo me fui yo a McDonald's y le encuentro una alumna en McDonald's. Nutricionista, comer no quisiese. Comer un Big Mac. La nutricionista también entiende, ¿verdad? Sí. Esporádicamente, o sea, ocasionalmente también puedo comer. Soy hija de Dios, ¿verdad? Puedo comer un poquitito también. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de modificar en nuestros hábitos? Lo que yo aseguro que ustedes comen todos los días es la comida chatarra, que es la comida Acho que é esquentada. quemada, besteira, ¿verdad? Fritura. Oye, a veces mi sobrino dice, oye, que es brasileño, como estudié en Brasil, ¿verdad? Yo en realidad viví toda mi vida en Brasil, pero después me casé, vine acá, soy paraguaya, pero viví en Brasil. Entonces tengo un sobrino brasileño y decía, che, yo quiero comer coca. ¿Ya? Salgadinho, pizza, hamburguesa, lomito, Coca-Cola, ¿verdad? Claro, porque los alimentos fritos son más ricos, ¿verdad? Porque uno de las funciones de la grasa justamente es dar sabor al alimento. ¿Es más rico un bife a la plancha o una milanesa? Pocos son los que eligen la pizza de bife a la plancha, ¿verdad? Pero si yo te doy a elegir, cualquiera de los dos, ¿qué vas a buscar? La milanesa, ¿verdad? Porque es más rica, porque tiene más sabor. ¿Una empanada al horno o una empanada frita? Frita. ¿Una empanada de queso o una empanada de carne, una empanada de jamón y queso? Carne. Aunque hablando de jamón y queso estamos hablando de cocido, ¿verdad? Carne es mejor otra vez que de jamón y queso. ¿Sí? Entonces son elecciones diarias que hacemos, ¿verdad? Todos los días nosotros podemos elegir lo que nosotros comemos. Y eso hacen nuestros pacientes. Que a la larga, después de 15 años, venimos con todas las complicaciones. ¿Por qué? Porque los alimentos que deberían de ser de consumo ocasional son de consumo diario. Y los alimentos de consumo diario son de consumo ocasional. ¿Cuántas veces vos comes ensalada? 2 veces por semana. ¿Verdad? Debería ser todos los días. ¿Cuándo comer empanada? 2 veces por semana. Pero la empanada es todos los días y la ensalada 2 veces por semana. ¿Verdad? O a veces al mes. Entonces, ahí entendemos un poco. La OMS hizo una proyección que para el 2030 habría 500 millones de personas con diabetes en el mundo. ¿Verdad? Pero en el 2025 ya llegamos a 500 millones de personas con diabetes en el mundo. Justamente por eso. Los hábitos. ¿Verdad? Porque es muy difícil trabajar y proponer la prevención. Siempre estamos apagando incendios. Solo estamos tratando y a medias, porque el paciente solo quiere tomar comprimido, ¿sí? Pero la dieta, olvídate. No voy a pedir mucho, o remedio o comida. ¿Ah? No, eso estamos hablando de las tirse, los empíquicos. No, ¿cómo es? Monjaro. Monjaro es la droga original más cara, ¿verdad? Acá ya tenemos tirse partida que es más barato, pero ahora en la aduana ya no buscan más armas ni droga, ¿verdad? Ahora buscan tirse partida. ¿Verdad?
Sale caro, se vende bien. Y si más son así nomás. ¿Verdad? Ahí me hace, esto me hizo acordar un meme. Había dos casillitas. Vamos a suponer que esta casillita acá es de los Moyano. Y esta casillita acá es de la nutricionista. Adivinen cuántos pacientes personal hay en el Moyano. Muchos. Miles. ¿Y cuántos pacientes hay acá en la nutricionista? 2, 3. 1000. ¿Verdad? Porque acá involucra que el individuo tome la decisión de hacerlo acá. En cambio, en el otro medicamento que nos obliga a comer menos, ¿verdad? Porque si quieres comer de más, ¿qué pasa? Pasa mal. Pasa mal, vomitar, Dios mío, desastre, ¿verdad? Sí. Entonces, pero hoy día esos medicamentos se usan para el control de la obesidad. Porque la obesidad es una pandemia, ¿verdad? A nivel mundial. ¿Qué pasa? Cuando hablemos de obesidad vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Pero la obesidad, ¿qué es? La obesidad es un acúmulo o reserva de grasa, ¿verdad? Gordura. Y la gordura produce sustancias proinflamatorias. Entonces quiere decir que nosotros, una palabra que ustedes van a escuchar, estemos inflamados, ¿verdad? Y esa inflamación, ese ambiente inflamado, es susceptible, o sea, hace con que el organismo desarrolle enfermedades. La primera es la diabetes mellitus, las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, ¿sí? Y la diabetes descompensada, la insuficiencia renal. La insuficiencia renal también después, o la hipertensión, ¿verdad? Y ahí la lleva a la diálisis. ¿Ven? Una bola de nieve. ¿Sí? Entonces, volver a insistir, proponer, trabajar con esos pacientes para mejorar la calidad de la alimentación, para trabajar un poquito en la prevención de la patología y de las complicaciones. ¿Sí? Ley de la armonía. Ya vimos que tenemos que consumir todos los nutrientes, ¿verdad? La ley de la calidad. Pero esta ley que dice, se refiere a la relación de proporcionalidad entre los distintos nutrientes. Quiere decir que nos vamos a consumir la misma cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Hay una proporción dentro de eso, ¿sí? Las cantidades de los diversos principios nutritivos que integran la alimentación deben guardar una relación de proporción entre sí, ¿sí? En esta ley encontramos la distribución proporcional de los nutrientes, en este caso de los macronutrientes, de los cuales se componen los alimentos que contengan hidratos de carbono, proteína y lípidos. Y eso ahora en otro dato que yo ya les voy a dar a ustedes, que es lo que vinieron en clase, porque no está especificado en la diapositiva, y que van a anotar que prestaron atención en la clase, ya tienen un punto del examen. Dentro de los nutrientes se dividen en macro y micronutrientes, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los macronutrientes? Carbohidratos, proteínas, Y entonces, ¿cuáles son los micronutrientes? minerales, Vitaminas y minerales. ¿Y por qué son considerados macronutrientes? Porque nuestro cuerpo lo requiere en mayor cantidad. Por eso son expresos en gramos. Y los micronutrientes Menor cantidad. se requiere, o nuestro cuerpo lo requiere en menor cantidad. Pero no quiere decir que sea menos importante. Quiere decir que con una menor cantidad ya cubre la necesidad de proteína. ¿Y cómo se expresan esos alimentos? Las vitaminas y minerales. Miligramos y microgramos. ¿Sí?
Entonces, cuando hablamos o cuando ustedes lean en algún libro o cuando lean de alguna patología y se refieran a macronutrientes, porque a muchos de la literatura están así, no discriminan hidrato de carbono, proteína líquido. Dice nomás, el exceso consumo de macronutrientes y la disminución o la falta de consumo de alimentos que pueden aportar los micronutrientes, ¿sí? Ustedes ya saben de cuál estamos hablando. ¿Sí? Sí. Para considerarse entonces como armónica una alimentación, se establece la siguiente distribución diaria, por día, ¿sí? De nuestro requerimiento calórico. ¿Se acuerdan la ley de la cantidad? Sí. La cantidad de energía que teníamos que consumir. Bueno, de los hidratos de carbono nos propone una distribución de entre el 50 al 60%. Entonces, dependiendo de mi paciente, yo puedo calcular 50, 51, 52, 53, 54, incluso menos, dependiendo, sí, para compensar yo tengo que disminuir ese porcentaje. ¿Sí? Proteínas, de entre 15 a 20% del requerimiento, ya vamos a ver el ejemplo. Y grasas o lípidos de un 25 a 30% de ese requerimiento, de esa necesidad de calorías. Entonces, el ejemplo, un adulto normal, es decir, sin condición particular, un adulto sano, un hombre, ¿sí? Que tiene un requerimiento de 2000 kilocalorías por día y tiene un peso de 70 kilos, que es un peso normal para él, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la distribución de estos macronutrientes con respecto a su requerimiento. Yo la calculé entonces que yo necesito o voy a distribuir de los hidratos de carbono el 60%. El 60% de 2000 es 1200. Pero yo sé que 1 gramo de hidratos de carbono me aporta 4 kilocalorías. Entonces, ¿y cómo yo voy a saber cuántos gramos de hidrato de carbono entonces yo le tengo que ofrecer? Voy a dividir 1200 por 4. Tengo que ese individuo, mi paciente, va a consumir 300 gramos de hidrato de carbono distribuido en todas las alimentaciones de ese día, ya sea desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena. ¿Sí? Proteínas, yo le voy a ofrecer un 15% de 2000, que son 300 kilocalorías. Pero yo sé que 1 gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías. Entonces, si yo quiero saber cuántos gramos de proteína necesito calcular, voy a dividir 300 por 4 y yo tengo 75 gramos de proteína por día. ¿Sí? Y grasas, el 25% de 2500 calorías. ¿Sí? Dividir 1 gramo de grasa me aporta 9 kilocalorías. Entonces, ahí ya sabemos la diferencia de un bit a la potencia para una milanesa. ¿Ya? Entonces, voy a dividir 500 calorías por 9 y tengo que son 55,6 gramos de grasa por día. ¿Sí? Distribuido en todas las alimentaciones. ¿Sí? Bueno, chicos, para la tranquilidad de ustedes lo van a hacer. ¿Sí? Eso hace nutrición. Para que diga a la compañera cuántas dietas, cuántos cálculos voy a hacer por día para llevar a. ¿Sí? Nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si mi paciente tiene que consumir, vamos a suponer mi paciente con diabetes, esto es para un individuo normal. Si tengo un paciente con diabetes, probablemente le tengo que dar menos que esto, ¿verdad? Vamos a suponer 200 gramos de hidratos de carbono por día. Vamos a dividir 200 gramos en 4 alimentaciones. Vamos a hacer desayuno, almuerzo, merienda, cena. 4. 200 dividido 4, ¿cuánto es? ¿Ah?
50 y 50. 50. Só 50. 50 fechado. 50. Entonces son 50 gramos por cada alimentación. Vamos a calcular el desayuno. Un pan francés, acá le llega bien la internet. Sim. Entonces busquen en internet un pan francés o un pan de agua, ¿cuántos gramos de hidrato de carbono tiene? Busquen un poco. ¿Ah? Aqui. 25 informação. 25 gramas de carboidrato e 4 de proteínas. 25. Bueno, la fuente que ella encontró fue muy 25, porque tiene un promedio de 30. É 25 a 29 gramas. 30. Entonces, un pan de agua o un pan francés que tiene la misma cantidad de hidratos de carbono que un pan integral. Sea procesado blanco, porque un pan blanco que es más procesado, ¿verdad? Sí. Y el integral es menos procesado. Pero tiene la misma cantidad de hidratos de carbono. Pero el integral me aporta fibra, que me va a ayudar para mi control glicémico, que el blanco no me aporta. Bueno, un pan que tiene 30 gramos. ¿Cuánto es que calculamos? 50. 50. Y yo les voy a ofrecer una fruta también. Entonces, una manzana de tamaño mediano, busquen ahí. Una manzana de tamaño mediano, ¿cuántos gramos de hidrato de carbono tiene? De 15 a 25. Professora, mas esses cálculos, até a pessoa não se sanitário, quando fazendo cuida do mês, é baixo. ¿Esa cantidad? Sim. Porque, por exemplo, quando faz atividade física, aumenta mais o gasto também, que tem no corpo. Por eso que la nutrición, vemos la última ley, que tiene que estar adecuada. ¿Sí? La cantidad adecuada al tipo de actividad que hace el individuo. 20 a ¿Cuánto? 25. 20 a 25. De 15 a 25. Me deu 20 a 25. Y nosotros ya, 30 ya llegó nuestro pan. Sim. 50 ya llegó la fruta. Faltó la leche, faltó la mermelada, Faltou o queijo. ya llegamos a la cantidad de hidratos de carbono. ¿Ven cómo es fácil pasar la cantidad? Sim. ¿Ven por qué tenemos que nuestros pacientes diabéticos siempre están hiperglicémicos? ¿Sí? Por eso que nosotros, ¿por qué es importante eso? Que ustedes vean que un pancito con una fruta ya llegó la cantidad. Vamos a ver el almuerzo. ¿Sí? Vamos a suponer que mi paciente va a consumir arroz con una porción de carne, con una ensalada, ¿verdad? Que es un plato que el nutricionista le va a recomendar, ¿verdad? Hidrato de carbono, proteína y verduras, fibra. ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono tiene 100 gramos de arroz? Busquen ahí. Tem 28 gramas de carboidrato aproximadamente. 30 gramos otra vez, ¿verdad? Sim. ¿Y cuánto equivale en el plato esos 100 gramos de arroz cocinado? Un poquito más de un cuarto. No es ni medio plato de arroz. ¿Sí? Y si yo le quiero ofrecer una fruta como postre, una banana, por ejemplo. ¿Cuánto tiene hidrato de carbono? Una banana de tamaño mediano. Chicos, anoten eso porque estos son los que ustedes le van a recomendar a su paciente. 26 a 27 gramas. Quase 30 de novo, né? Ya pasó, ¿verdad? Sim. Só que Entonces, 3 cucharas de arroz más una banana de tamaño mediano como postre de un paciente con diabetes ya terminó su cantidad de hidrato de carbono. ¿Ven? Cómo conocer el alimento es muy importante. Nuestros pacientes diabéticos a veces comen un plato playo de arroz.
entero. ¿Cuántos gramos de hidrato de carbono tiene? Solamente ahí va a tener como 300 gramos de hidrato de carbono. Y después queremos saber por qué tiene 400 de glicemia. ¿Verdad? Sí. Y nuestros pacientes diabéticos toman jugo. ¿Verdad? Sí. Y el jugo, acá ¿quién toma jugo? Cuba sempre. Suco. ¿Quién toma jugo? Eu tomo. ¿Pero jugo puro o jugo diluido? ¿Diluido con agua o jugo? Por ejemplo, para hacer un vaso de jugo de naranja, una naranja tiene un promedio de 17 gramos de hidrato de carbono. Y para hacer un vaso de naranja puro yo necesito por lo menos 4 naranjas. Sí. 17 por 4, casi 70, 80. ¿Cuánto es justo? 17 veces 4, 68. Solo en ese vaso ya tiene 68 gramos de hidrato de carbono. Ya más de lo que teníamos. Y nuestros pacientes diabéticos quieren tomar el jugo. ¿Sí? Ahora ustedes ya entienden por qué esos pacientes van a venir con 300 de glicemia, con 400 de glicemia, porque nunca se les enseñó que la cantidad es importante. ¿Sí? Tienen que consumir, pero la cantidad importa. ¿Sí? Por eso que esto es importante. Y eso nosotros le mostramos en un plato para que tenga la dimensión espacial cuando se sirva, cuál es la cantidad tanto de arroz, fideo, polenta, porque nuestros pacientes con diabetes pueden comer arroz, fideo, polenta. Hay ciertas estrategias para disminuir el índice glucémico, ¿verdad? Pero eso después hacemos nosotros. Pero hay una X cantidad que pueden consumir nuestros pacientes, ¿sí? Por eso es importante manejar la información para educar a nuestros pacientes. ¿Está bien? Ley de la adecuación. La finalidad de la alimentación está supeditada a la adecuación al organismo del individuo. Si la finalidad de la alimentación es conservar el estado de salud, se debe adecuar para ese objetivo, ¿sí? Mantener buen estado nutricional. En cambio, si una persona es una persona enferma, el objetivo será el de recuperar o mejorar su calidad de vida. Siempre la alimentación que nosotros vamos a ofrecer o recomendar tiene que estar adecuada a la situación del individuo de ese momento. Por eso ella me preguntó, pero si un atleta va a consumir la misma cantidad de hidratos de carbono, no, ¿verdad? Porque no va a estar adecuado al tipo de actividad a lo que él está haciendo, ¿sí? Pero es que nosotros siempre vamos a adecuar la misma cosa que yo le digo a un paciente diabético: podés consumir mermelada normal que sí que tiene mucho azúcar, ¿verdad? Entonces yo voy a adecuar, bueno, si tanto querés la mermelada, tiene que ser una que sea dietética, que no tengan azúcares agregados. Esa es una cosa que yo ya les voy a decir a ustedes, chicos. Cuando los pacientes se van, me así en el supermercado y dicen mermelada dietética sin azúcar agregada, entonces el paciente diabético piensa que no tiene azúcar. Pero si interpretan bien la palabra sin azúcar agregada, ¿verdad? Sin azúcar adicionado. ¿Las frutas tienen azúcar? Sí. Entonces la mermelada va a tener azúcar. Sí. Por más dietética que sea. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces es algo, porque el paciente, ¿por qué les digo a esos chicos? Así como yo les dije, información básica que ustedes deben tener, porque el paciente les va a preguntar: doctor, ¿y yo puedo comer un poco de mermelada con mi pan o con la galletita? ¿Y qué a ustedes le van a decir? ¿Sí o Chicos, ¿les van a dejar que su paciente coma una galleta o un poquito de mermelada con su pan? ¿Le van a permitir o le van a permitir? Não é recomendado.
No es recomendable. No es Ustedes le van a prohibir que su paciente coma nada. O que coma, no, le van a decir no. Está prohibido todo. Não, não é recomendável. Pero si quiere. ¿Sí? No está prohibido, pero está limitado. ¿Sí? Entonces, queremos decir, é pão com mermelada, com geleia, não é geleia com pão. ¿Verdad? Porque esa que vos pones el pan, así le digo a la compañera, me van a estragar. Porque vos doblás el pan así y sale todo. ¿Verdad? Y eso ya es Exagero, né? exagerado, ¿sí? Entonces eso va a descompensar cualquier patología. ¿Está bien? Entonces, cuando hablemos de nutrición, nosotros en todo momento vamos a estar hablando de alimento. Porque al paciente de ustedes no le van a decir, señora Beatriz, usted no puede consumir alimentos que tengan mucho hidrato de carbono, que tengan lípido, que tengan grasa, porque ellos van a aumentar su glicemia en sangre. No, el paciente no va a entender ni atrás ni adelante lo que usted le está diciendo. Entonces, doña Beatriz, si usted va a consumir pan, galletita, criollita, tiene que ser integral porque va a ayudar a que el azúcar en la sangre no suba mucho, ¿verdad? Pero esa cantidad está limitada porque ¿entienden? ¿Sí? Sí. Porque si ustedes le quieren hablar técnicamente a sus pacientes, No vai entender. ¿sí? Por eso que yo siempre les voy a estar preguntando nombres de alimento. Alimento. ¿Sí? Hidratos de carbono. ¿A qué alimento fue el de hidrato de carbono? Eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de alimento, vamos a citar, porque a nuestros pacientes les vamos a decir el alimento, no solamente el nutriente. ¿Está bien? Entonces, en la clase de nutrición, no ahora vamos a estar hablando de alimento. ¿Sí? También para poder decir que un plan de alimentación es adecuado, este también deberá responder a los gustos del individuo. ¿Sí? Sí. Los tiempos de la persona, sus hábitos. A un paciente que no le gusta comer tomate, ¿verdad? Yo le voy a decir, señora, tiene que comer tomate porque tiene licopeno. Le va a ayudar a prevenir cáncer. O al varón, ¿verdad? Tiene licopeno, le va a ayudar a prevenir cáncer de próstata. Me va a decir, si yo como el tomate voy a vomitar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que adecuar qué alimento le podemos ofrecer dentro de lo que le gusta para que pueda cumplir un rol de mantenerle saludable. Sus hábitos. Es un paciente que no desayuna y yo le voy a obligar a que desayune, ¿verdad? Aunque ustedes me van a preguntar a mí como nutricionista, ¿cuál es la alimentación más importante del día? Es el desayuno. ¿Sí? Pero hay gente que no desayuna. Si desayuna va a vomitar, ¿verdad? Entonces vamos a tratar que en las otras alimentaciones del día puedan ingerir la cantidad de energía suficiente con la distribución de todos los nutrientes para que puedan cumplir con sus actividades. Sí. ¿Está bien? Otro ejemplo acá nos da. En caso de una persona con celiaquía, ¿verdad? Enfermedad celíaca, se harán todas las indicaciones, recomendaciones y evaluaciones teniendo en cuenta esa enfermedad. Porque una persona con enfermedad celíaca es intolerante, es alérgico al gluten, Sí. ¿verdad? O en algunos casos intolerante al gluten. Entonces yo voy a reconocer cuáles son los alimentos que contienen gluten, que voy a decir para que eviten, y les voy a dar ejemplos de otros alimentos que podrían consumir que sea seguro para ese paciente. ¿Sí? Sí. Ustedes van a ver muchos de estos pacientes que son celíacos. Incluso, aunque no se conocen celíacos, pero ustedes tienen que desconfiar, tienen que sospechar
que puede haber, porque el paciente se siente hinchado, náuseas, le pica todo cuando come cierto tipo de alimento. ¿Sí? Por eso que la anamnesis, el preguntar qué su paciente come, también es muy importante, porque en esa entrevista ustedes ya pueden tener mucha idea de lo que puede estar ocurriendo con sus pacientes. Entonces, las 4 leyes se complementan entre sí, haciendo una alimentación suficiente, completa y adecuada en cantidad y calidad. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, sabemos que hay personas que por falta de tiempo, que puede ser que sea el caso de ustedes, ¿verdad? Entonces, que muchas veces terminan la clase, ya tienen que comenzar otra, y optan por comidas rápidas, no tienen tiempo, ¿verdad? Entonces, terminan por no poder cumplir con todas las leyes para la calidad de alimentación. Pero ahora ya saben, dentro de lo posible, ¿verdad? Tratar de mejorar. Si no, ustedes mismos el día de mañana van a ser parte de esa estadística de pacientes con diabetes, hipertensión, lipidemia, ¿verdad? Sí. Insuficiencia cardíaca. Y vamos a terminar estos conceptos que es cortito, ¿sí? Entonces, conceptos de qué es alimentación, qué es nutrición, qué es un alimento, qué son los nutrientes. La alimentación se refiere al proceso de proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para su funcionamiento y desarrollo. ¿Sí? ¿Y qué implica esta alimentación? Seleccionar el alimento, preparar el alimento, consumir el alimento que aportan energía y nutrientes para nuestro organismo. ¿Sí? Esto es otra cosa que yo voy a preguntar en el primer parcial, en el segundo parcial, en el final, en la primera oportunidad, segunda, tercera, hereda, toda la oportunidad que hay. Luego ustedes van a tener que salir de este segmento, salir de lo que es la nutrición. ¿Sí? La nutrición es la ciencia encargada de estudiar los nutrientes que se encuentran en los alimentos y sus funciones en el organismo. ¿Sí? Así como también yo puedo preguntar cualquiera de los dos conceptos. Que la nutrición también puede ser comprendida como el conjunto de procesos bioquímicos que permiten estudiar la ingestión, digestión, absorción, metabolismo y excreción de sustancias alimenticias por medio de los cuales se produce energía. ¿Sí? Para que ese organismo vivo, o sea, ¿verdad? El individuo pueda sostenerse, crecer y desarrollarse. Saco vacío no para pegar. ¿Sí? Sí, para nosotros es eso, imagínense para su paciente. ¿Está bien? Metabolismo y excreción. El producto del metabolismo de las proteínas es la urea, la creatinina, que está directamente relacionada con la función renal. Entonces yo tengo que saber cuando tengo un paciente con insuficiencia renal, que se dializa, no se dializa, qué cantidad de proteína, porque la proteína puede llevar a subir la urea creatinina a niveles tóxicos, inclusive el paciente se puede morir. ¿Sí? Entonces es muy importante este conocimiento para que ustedes puedan atenderle a ese paciente de una forma más integral. ¿Sí? ¿Qué concepto de alimento? Se entiende por alimento toda sustancia elaborada, semi-elaborada o bruta que se destina al consumo humano. Y los nutrientes, de lo que nosotros ya hablamos, son sustancias químicas integrantes de los distintos alimentos útiles para nuestro metabolismo y sus procesos vitales, que corresponden entonces a las proteínas, hidratos de carbono, grasa o lípidos, vitaminas y minerales. Bueno, y acá le pongo el agua porque esto es aquí de la OMS, Organización Mundial de la Salud,
que habla como un nutriente importante y fundamental es el agua, que ustedes ya estudiaron, creo que en el semestre pasado, ¿verdad? Equilibrio ácido-base y todas esas cosas. ¿Cuál es la cantidad de líquidos que nosotros tenemos que ingerir por día? ¿Cuál es la recomendación? Hay varias formas, ¿verdad? Podemos decir que 1 ml por cada kilocaloría, o podemos proponer 30 ml por cada kilogramo de peso. Si un individuo, por ejemplo, tiene que consumir 2.400 calorías, entonces tiene que ingerir 2.400 litros de agua, o sea, 2,4 litros de agua. ¿Sí? Si un individuo tiene que ingerir 1.800 kilocalorías, tiene que consumir por lo menos 1,8 litros de agua. ¿Está bien? Sí. Porque nuestro cuerpo es un 70% de agua. Sí, ¿verdad? Y este cuadrito, que es un resumencito nomás, ¿sí? No quiere decir que yo solo le voy a preguntar respecto a nutrición lo que está acá, sino que lo que yo le mostré, cualquiera de los dos conceptos, yo le puedo preguntar en el examen. Entonces, que sí que hoy yo ya le di 4 puntos del examen, ¿verdad? Sí. O sea, los que prestaron atención y escribieron ya tienen 4 puntos asegurados ya. ¿Sí? Del primer parcial por lo menos ya tienen esto. ¿Sí? Sí. Entonces, importa, ¿verdad? Importante conocer, reconocer las leyes de la alimentación, la cantidad, la calidad, la armonía y la adecuación, y los conceptos de lo que es alimentación, nutrición, alimentos y de acá, entonces, terminamos la clase. ¿Cómo se llamaba? Giselle.